Bien, quisiera empezar antes de exponer la clase escuchándolos a ustedes y que me digan, en primer lugar, cuál es su versión preferida de la Biblia. Ustedes saben que hay muchas versiones distintas. No sé cuántos de ustedes fueron alguna vez a una librería cristiana. Bien, unos cuantos fueron a librerías cristianas y se habrán dado cuenta que hay muchas Biblias distintas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas Biblias? ¿Por qué hay tantas Biblias distintas? Y quisiera, seguramente ustedes, la mayoría, utilizan la Biblia que conocemos como Reina Valera 1960, que ya Rubén más o menos explicó de qué se trataba el domingo pasado, pero tal vez otros no. A ver, entonces me gustaría que me digan cuál es la Biblia que usan, su Biblia preferida, su versión preferida y por qué la usan. Si no hay voluntarios, va a ser a dedo. La traducción vigente la estoy usando, ya no la Reina Valera, porque es un lenguaje actual, más sencillo, y obviamente al saber la Reina Valera me ayuda a que pueda, digamos, ampliar, digamos, el concepto, la lectura y la interpretación. Perfecto, entonces tenemos a alguien que prefiere, o al menos que está utilizando nueva traducción viviente, porque su lenguaje es más actual y es más sencillo de entender. Una opción sumamente válida. Rubén quería decir algo. No, responder a la pregunta. Yo utilizo una por encima de la 1960, que es la versión de la Biblia de las Américas, que me parece más acertada. Y una moderna que realmente me gusta mucho es la nueva traducción viviente, que también me parece muy buena traducción. Bien, entonces tenemos otro que le gusta la nueva traducción viviente como a Juanma y Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque es más acertada. La pregunta es ¿por qué es más acertada? Vamos a ver si podemos responderla. Pablo. Yo me siento mucho más cómodo con la 960, Reina Valera 960. Primero porque la gran mayoría de los textos que aprendí de la infancia son de esa y me vienen como a la mente mucho más rápido todo eso. Me cuesta mucho más, me vienen mucho más rápido los textos que aprendí en la infancia en la 960 y me cuesta mucho más aprender el mismo texto en otra traducción, en otra versión y la verdad que... Pero bueno, uso las otras versiones justamente para complementar. Las Américas, como decía Rubén, es más acertada. Perfecto. 1960 porque es la Biblia con la cual aprendimos a leer la Biblia. Una buena causa. Me gustaría saber acá. Acá los menos jóvenes de la clase, digamos. A ver, dale. Adolfo, me gusta la opinión de Adolfo. Bueno, yo estoy acostumbrado a leer La Reina Valera 1960, escrita por Scofield. Hay muchos escritores, ¿no?, de las nuevas Biblias, pero yo estoy más adaptado a la que escribe Scofield. Tiene un lenguaje para mí un poco más, ¿cómo te puedo decir? Más potente, más fuerte, aunque hay palabras que uno tiene que también investigarlas con el diccionario. Bien, para los que no saben, Scofield fue un comentarista que lo que hizo fue escribir comentarios a la Biblia. Pero hay Biblias de Scofield que tienen distintos textos, de Reina Valera 1960, 1909, otras versiones. ¿Alguien acá llegó a utilizar, y creo que no, pero alguien acá llegó a utilizar la Biblia que se usaba antes de la 1960, la 1909? Y tengo que mirar nuevamente ese banco porque creo que nadie, ningún otro puede haberlo usado. ¿Vos en qué año te convertiste? Está bien, ya se usaba la 60. Vos de chiquito usabas la 1909, ¿no? Bien. Bien, ¿qué pasó con la 1909 que se pasó a la 1960? Quizás vamos a decir algo más. Pero entonces todos tenemos distintas Biblias que preferimos, ¿verdad? ¿Alguien usa la nueva versión internacional? Vos la tenés, pero no la tenés acá. ¿La tenés acá? ¿Alguien tiene acá una nueva versión internacional? Nadie, bien. Voy a dejar una nueva versión internacional por acá para que me ayuden a buscar algunas cosas después. Y los que tienen la nueva traducción viviente, ¿vos acá tenés nueva traducción viviente? Y Juanma me van a ayudar a buscar también algunas cosas. Porque vamos a tratar de entender cuáles son las diferencias entre estas versiones, dónde radica la diferencia. Pero por sobre todas las cosas, ¿con qué criterio elegimos una versión? ¿Hay alguna versión que sea mejor que otra? Bueno, vamos a tratar de responder a estas cuestiones. Entonces, lo que vamos a tratar de seguir, el eje que vamos a seguir en esta clase, va a ser
qué criterio utilizar para elegir una versión. Y creo que hay dos criterios a tener en cuenta, dos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una versión o valorar la validez de una versión de la Biblia. En primer lugar es que se entienda. Y en segundo lugar, que sea fiel al texto original. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a ver el primero de estos aspectos, que sea entendible. Pero antes de eso me gustaría que leyéramos algunos ejemplos. Y voy a pedirle a alguien que tiene la Reina Valera que busque Apocalipsis 22:19. Y a alguien que tiene Nueva Versión Internacional que también lo busque, o Nueva Traducción Viviente. Preferiría Nueva Versión Internacional, sos el único, así que buscala vos, Mati. Apocalipsis 22:19. A ver, alguien que tenga Reina Valera acá. El señor, recuérdeme su nombre. Bien, Wilber. Sí. Léamelo. Muy bien. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, entonces, al que quite cosas de ese libro, ¿qué dice Juan que le va a pasar? Dios va a quitar su parte de ¿qué cosa? El libro de la vida. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Bien, ¿cuál es la diferencia? La Reina Valera dice libro, Nueva Versión Internacional dice árbol. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo hacemos para saber cuál es la correcta? Porque el apóstol Juan tiene que haber escrito una de las dos cosas, o árbol o libro. ¿Cómo sabemos para saber cuál está bien? Busquemos otro ejemplo. Sigamos con los ejemplos y después hacemos las preguntas, ¿te parece? Primera Juan 5:7. Quiero que lo busque nuevamente Mati, Nueva Versión Internacional. Lo pueden buscar también con la Nueva Traducción Viviente y alguien con la Reina Valera 1960. ¿Cuál? Bueno. 5:7. Quien lo tenga, le acerco el micrófono y lo leo, así queda bien. A ver, ¿alguien por acá se ofrece a leer? Espera, así queda bien, porque después, viste, los que faltaron lo miran en YouTube y no entienden nada. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, ahí tenemos una fórmula trinitaria, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? El 7, lee. Solo el 7. Tres son los que dan testimonio. Y no dice nada más. Bien. ¿Cuál tiene razón? Vamos a leer otro versículo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, esa es la historia del paralítico del que estaba en el estanque de Betesda, ¿verdad? Que dice que cuando se agitaban las aguas alguien se tiraba al estanque y era curado, y el versículo 4 aclara que un ángel era quien movía las aguas, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que Juan Manuel me lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Juan 5:4. Sí, porque yo... 5:4. Sí. Ya te digo. Ay, Dios. No, eso que no. Ahí está, 5:4. Acá está. 3. ¿No está? Me parece que está fallada esta. ¿Qué la compraste? ¿En un outlet? La Nueva Versión Internacional. No está. ¿No está? No está Juan 5:4. Falta un versículo. ¿Qué pasó? ¿Y qué dice? Arranca en el versículo 5 y dice, uno de ellos era un hombre... Sí, no, pero no importa, ese es otro. Pero hay un asterisco y dice algo abajo. Ah, acá está, sí. Porque un ángel del Señor descendía de una vez en cuando y agitaba el agua, y la primera persona que se metía en el agua, después de que se agitaba, quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera.
Bien, pero no está en el cuerpo del texto. Hay una llamadita y lo ponen abajo como una nota al pie, dando a entender que hay manuscritos que contienen eso, pero que, dada la evidencia, consideraron que no era pertinente incluirlo porque consideraban los traductores de esa Biblia y de esta otra que no era original, por tanto no lo incluyeron. ¿Qué Biblia tiene la razón en todos estos casos cuando encontramos divergencias? No solo de vocabulario, vemos que las divergencias van más allá, van textos que se contienen o no, palabras que se contienen o no. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito todo esto en el día de hoy. Ahora sí nos metemos con el primer criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una versión y que es el más lógico y es en el cual nos basamos la mayoría de nosotros al elegir una versión, ¿verdad? Que sea algo que podemos entender. Esto no siempre fue una prioridad, como nos decía Rubén el domingo pasado. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo la Biblia estaba en una lengua que las personas no podían leer. Y recién es en la Reforma Protestante que se empiezan a producir Biblias en lenguas vernáculas, por decirlo, en las lenguas que hablaba la gente común y corriente, para que tengan acceso a la lectura de la misma. Y en el caso de la Iglesia Católica esto fue muy posterior, ya lo dijimos, hace unos 60 años atrás, recién a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia autorizó, la Iglesia Católica, a traducir Biblias a las lenguas que habla la gente. Ahora, es necesario sortear ciertas barreras lingüísticas e idiomáticas y culturales a la hora de leer la Biblia. Y para eso quisiera que repasemos esto que muchos de nosotros aprendimos en la escuela, que es el esquema de la comunicación. Para que haya un acto de comunicación, es decir, para que yo a ustedes les pueda decir algo, tiene que haber un emisor, en este caso sería yo, tiene que haber un receptor, serían ustedes, tiene que haber un mensaje, que es lo que estoy diciendo, es lo que estoy queriendo transmitir, el cual viaja por un medio o un canal, en este caso la voz audible, el aire, lo que fuera. Hay un código que se supone ustedes manejan, y yo también, en este caso la lengua española, y hay un contexto. Domingo a la mañana, el barrio de Liniers, en una iglesia, en una clase de escuela de vida. Ese es el contexto. Todos estos elementos tienen que estar para que la comunicación se lleve a cabo y sea eficaz. Ahora, pensémoslo en términos de la Biblia. ¿Quién es el emisor? Dios, o el autor inspirado en todo caso que escribe, pero en última instancia es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el receptor? Nosotros o cualquier otra persona que lea la Biblia. ¿Cuál es el canal o el medio? Perfecto, la palabra escrita, ¿verdad? ¿Cuál es el código? Bueno, originalmente el código son lenguas que nosotros no hablamos, ¿verdad? El hebreo y el griego antiguo, que la mayoría de nosotros, imagino, no lee, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un primer problema. Y creo que surge otro problema, que es ese elemento que está arriba de todo, el contexto. ¿Por qué? Porque nosotros somos occidentales, argentinos del siglo XXI, y la Biblia fue escrita hace más de 2000 años en una cultura del Próximo Oriente, en una cultura grecorromana, en un contexto cultural completamente distinto, con costumbres distintas y con una cosmovisión del mundo completamente distinta a la nuestra. Entonces, eso, como vamos a ver, es una barrera. Pero veamos el primero de estos problemas, que es el problema del código, es decir, el idioma en el cual fue escrita la Biblia. Para sortear la primera barrera del código, es decir, del idioma, es necesaria una traducción. Si nosotros agarráramos la Biblia, los manuscritos en hebreo, no los entenderíamos. Necesitamos que alguien lo traduzca. Y allí surge un primer inconveniente, o una primera solución, podríamos decir, porque como vimos el domingo pasado, en el siglo XVI ya se tradujo la Biblia a nuestro idioma. Entonces podríamos decir, bueno, esa barrera ya fue sorteada, ese problema ya se solucionó. Casiodoro de Reina nos dio, ¿cómo se llamaba esto? La Biblia del oso, ¿ven? Tiene un oso allí. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ya está solucionado el problema. 7:28, acá está, mirá. Entonces, clamó en el templo. ¡Qué bárbaro, che! No, no es pequeñita. Lo que pasa es que esto fue escrito hace 500 años. Y el español hace 500 años era muy distinto a como lo conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque el español es una lengua viva.
Es una lengua que va mutando, va cambiando a medida que pasan los años y que la gente lo va utilizando. Las lenguas de la Biblia son lenguas muertas, son lenguas que ya nadie usa. Es decir, hoy en día se habla hebreo y se habla griego, pero no es ese griego y ese hebreo. Estos son hebreo antiguo y griego antiguo, ya no se usan y quedaron allí estáticos. Entonces, como podemos ver, simplemente con una traducción que se haya hecho en determinado momento, no es suficiente para sortear la barrera del código. Las traducciones tienen que ser periódicas, porque la lengua va evolucionando y no nos podemos quedar con un lenguaje que ya no se usa. Allí hablábamos y mencionamos la Biblia que se usaba antes de la 1960, la 1909. Alguien que sepa matemáticas, ¿cuántos años pasaron desde 1909 hasta 1960? 51. ¿Cuántos años pasaron desde 1960 hasta 2022? El lenguaje va cambiando, va evolucionando. En el 60, mejor dicho, antes, ya en la década del 50, porque es una traducción que tardó casi 10 años en hacerse. Precisamente la iniciativa de traducirla a 1960 surgió en el 49, cuando la gente no entendía el vocabulario de esta traducción de la 1909 y podemos verlo en algunos ejemplos. Por ejemplo, Éxodo 12:3. En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Efraín, ¿qué es aqueste? No tengo idea. No tiene idea, bien. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué significa granjear? No tengo idea. No tiene idea, bien. Jehová dijo así, dice Isaías 66:1. El cielo es mi solio. Agustín, ¿qué es un solio? No sé. La lengua va cambiando, y esto no es de hace tanto tiempo, es de hace 110 años atrás. Va mutando, va cambiando, hay palabras que entran en desuso, palabras que cambian su significado, palabras que cambian su forma de escribirse. Por lo tanto, es necesario que haya revisiones periódicas del lenguaje para que podamos superar la barrera del código y que la comunicación de Dios hacia los hombres sea eficaz, sea efectiva. Porque si el receptor y el emisor no manejan un mismo código, entonces no puede haber comunicación posible. Adolfo. Mirá, aqueste quiere decir algo así como aquel, pero... pero cuando es algo que está próximo, es una conjunción de las palabras aquí y este. Solio es trono, pero no se usa claramente. Y granjear, miren, yo lo busqué en la Real Academia Española y no dice ganar, dice convencer a una persona para tal cosa, por eso no sé, no quiero meterme en ese lío. No necesito leer la 1909, no la entiendo, maneja un idioma que yo ya no hablo. Entonces, es fundamental que la Biblia tenga un lenguaje entendible, ya que si alguien se dispone a leer un libro y lee media página y no entiende, y le pone un poquito más de voluntad y lee la página completa, pero sigue sin entender, lo que va a hacer es, va a cerrar ese libro, lo va a dejar ahí y no lo va a leer más. Y para que la comunicación de Dios hacia los hombres sea efectiva y el hombre pueda entender cómo es Dios y cuál es la voluntad de Dios, y puede hacer afirmaciones, como ya dijimos, teológicas, es decir, respecto a Dios, las cuales, como ya dijimos, se basan en este libro, tiene que entenderlo y tiene que leerlo, porque si no, no va a poder producir cambios en nuestras vidas. Ahora hay un segundo problema, y es el problema del contexto. Ya lo dijimos, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, y algunos libros mucho antes, y en un contexto cultural muy distinto al nuestro. Entonces, el contexto a menudo, y fíjense lo importante que es en una comunicación, es el que da sentido a el mensaje que queremos transmitir. ¿Hace cuánto tiempo estás con Janina vos, Víctor? 15 años. Bueno, supongamos que un día Víctor se pone a lavar los platos después de la cena, y Víctor normalmente no lava los platos, supongamos, seguramente los lava siempre, pero supongamos que nunca lava los platos y se pone a lavar los platos. Entonces Janina dice, uy, va a llover. Ahora fíjense esta otra situación. Víctor y Janina se van de vacaciones a la costa y están en la playa y aparecen unas nubes negras. Y entonces Janina dice, uy, va a llover. Noten lo siguiente, sin que haya lavado los platos Víctor. Uy, va a llover, simplemente de mirar el cielo.
El mensaje es el mismo, uy, va a llover. El código es el mismo, la lengua española. El canal es el mismo, el lenguaje hablado, el aire. El emisor es el mismo, Janina. El receptor es el mismo, Víctor. ¿Qué cambió? El contexto. Y eso da el significado al mensaje. En un caso el mensaje es un comentario sarcástico, digamos, y en el otro es una advertencia climática. Vámonos de la playa porque se va a caer el cielo. Entonces, el contexto a menudo es el que da sentido al mensaje en una comunicación. Por lo tanto, nosotros cuando no estamos embebidos del contexto en el cual la Biblia fue escrita, y seguramente de esto va a hablar más Adrián el domingo que viene, puede que no entendamos bien cuál fue el mensaje que Dios quiso transmitir. Entonces, al leer la Biblia tenemos que afirmar que se nos presentan ciertas barreras culturales. Las barreras contextuales pueden sortearse entonces cambiando el criterio de traducción. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos criterios de traducción que se utilizan para generar las traducciones que nosotros utilizamos en la Biblia. El primero de ellos se conoce como equivalencia formal. ¿Y qué hace la equivalencia formal? Procura traducir todas las palabras conservando la gramática original de la lengua en la cual fue escrita, o sea, griego o hebreo. Y es cierto que permite estudiar más fielmente la composición del texto, tal como el autor quiso hacerla, para que podamos ver los énfasis que él quiso dar. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. Una traducción 100% formal es imposible. Allí en el apunte, creo que en la segunda página, yo les puse cómo quedaría si hiciéramos una traducción 100% utilizando equivalencia formal. Y a ver si hay alguien que se ofrece a leerlo. Rubén. Así porque amó el Dios al mundo de modo que a él Hijo, a él unigénito, dio para que todo él, confiando hacia adentro a él, no sea destruido, sino esté teniendo vida eterna. Bien, suena bastante raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada lengua tiene sus reglas, cada lengua tiene su gramática, y cuando se traduce de un idioma a otro, no puede haber una equivalencia formal palabra por palabra, exacta. Tiene que haber cierto grado de adaptación, cierto grado de interpretación. Pero la equivalencia formal intenta preservar en la mayor medida de lo posible la gramática de la lengua original. Entonces, ejemplos de Biblias traducidas mediante equivalencia formal, podemos mencionar la Reina Valera. Es impresionante si uno compara la Reina Valera con el texto griego, cómo intenta preservar la gramática original. Sin embargo, esto a veces funciona en desmedro del entendimiento del lector. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados a la gramática del texto castellano, no del texto griego. Sin embargo, aquel que quiere estudiar en profundidad lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, etc., es muy útil. ¿Por qué? Porque puede ver qué palabras enfatiza, qué palabras repite, qué pone primero en una frase, y estas cosas nos hablan de los énfasis que el autor quiso dar a un texto determinado. Por lo tanto, versiones como la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, como mencionó Rubén, son excelentes traducciones que utilizan el método de equivalencia formal y son muy aconsejables para un estudio serio, exegético de la Biblia. Pero ¿cómo hacemos para sortear la barrera de los problemas culturales, aquellos que son muy distantes a nosotros? Y les pongo un ejemplo. Ustedes recordarán allí en los evangelios cuando se relata la crucifixión de Jesús y se dice que las personas, viendo las cosas que acontecían cuando él muere, se golpeaban el pecho en señal de arrepentimiento o en señal al menos de culpa, ¿verdad? Ahora, comentan algunos traductores que trabajaron en África. Ustedes saben que en África hay muchos idiomas, muchos dialectos para los cuales todavía la Biblia ni siquiera está traducida. Y en una convención, que luego resultó en un libro de traductores de las sociedades bíblicas que trabajan en África, comentaba uno que en una tribu en la cual estaba trabajando, la señal de golpearse el pecho transmitía exactamente todo lo contrario. Era una señal de orgullo, de que habíamos hecho algo bien, de triunfo. Cuando en realidad el autor bíblico está queriendo transmitir otra cosa, ¿verdad? Que es una sensación de culpa, de equivocación, de error. Por lo tanto, ¿es útil en ese caso traducir literalmente, traducir por la equivalencia formal? ¿O es mejor trasladar ese concepto a un concepto que ese público en particular va a entender y que se asemeje a lo que quiso transmitir el autor inspirado de la Biblia? Bueno, eso es lo que hace la equivalencia formal.
traduce conceptos en muchos casos. Y podemos ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos que se nos presentarían como una barrera cultural para nuestro entendimiento del texto y que, en este caso, la Nueva Versión Internacional intenta sortear mediante no una traducción literal, sino una traducción de conceptos. Son ejemplos muy sencillos. Fíjense, Mateo capítulo 1, 24, 25. Hay ejemplos en donde el traslado, la traducción de conceptos son más amplios, pero en este caso puse unos muy sencillos para que se entiendan. Mateo 1, 24, 25. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Los que nacimos y aprendimos a leer leyendo la Reina Valera, sabemos que cuando la Biblia dice conocer y se refiere a un hombre y una mujer, está hablando de intimidad marital, ¿verdad? Así como Adán conoció a Eva. Y sabemos que en el contexto hebreo, la idea de conocer tenía que ver con un conocimiento muy íntimo, ¿verdad? Como el del marido y la mujer. Sin embargo, una persona que es nueva leyendo la Biblia, lee esto y no va a entender mucho, porque se estaba por casar con ella y no la conocía, y viajaron a Belén todo y todavía no la conocía, y recién la conoció después de que Jesús nació. Si habían estado todo un viaje juntos durante todo el embarazo y habían estado en el pesebre juntos, ¿cómo es que no la conoció? Entonces, ¿qué hace Nueva Versión Internacional? Traduce ese concepto. En vez de decir no la conoció, dice no tuvo relaciones conyugales. Y en ese caso, un lector que jamás haya leído esto va a entender mucho mejor. ¿Vos querías decir algo? La NTV dice no tuvo relaciones sexuales directamente. Claro, bueno. Se entiende. Mateo 1:19, algunos versículos antes, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Uno lee esto y después lee el otro y dice, ¿pero cómo? ¿Era ya su marido? ¿Y aún no la había conocido en la intimidad? Es bastante raro eso, ¿no? Porque se supone que cuando uno se casa suele consumar el matrimonio más o menos por el mismo momento. La NTV traduce, NTV es Nueva Traducción Viviente, traduce José su prometido. ¿Cuál sería la traducción literal? Sería marido. Pero los antiguos no entendían el proceso de casamiento igual que nosotros. Para los antiguos había algo que se llamaba contrato de desposorio. Hacían una suerte de contrato, que es lo que nosotros llamaríamos el estar comprometidos o el noviazgo, en el cual ya se consideraba el otro marido, pero todavía no se había consumado el matrimonio, ¿verdad? Todavía no vivían juntos, todavía no dormían juntos, cada uno vivía en la casa de sus padres, era lo que nosotros conocemos como noviazgo. Y ellos, lo que nosotros entendemos en el día de hoy, era que estaban comprometidos. Bueno, acá ven cómo en pos de que el lector entienda un poco mejor, se traduce un concepto en vez de traducir una palabra literalmente. Ejemplos sencillos, simplemente hay ejemplos quizás más complejos, pero más o menos nos hacemos una idea. Entonces, las traducciones por equivalencia dinámica, que son, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, los traductores de la Nueva Versión Internacional dicen que es una traducción en realidad de equivalencia formal y que utilizan solo la equivalencia dinámica en algunos casos puntuales, pero la verdad es que cuando uno la empieza a leer ve que usan equivalencia dinámica constantemente, es una excelente versión. La Nueva Traducción Viviente, que es aún más dinámica, la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, que es más dinámica todavía y el lenguaje cambia bastante y el orden de las cosas a veces cambia bastante, y ahí hay que empezar a tener cuidado, diría yo, porque nos presentan el texto ya un poco digerido. ¿Y quién lo digirió? El traductor. Es decir, tuvo que hacer una interpretación de lo que está en el texto para traérnoslo y presentárnoslo de una forma que entendamos. Ahora, cuando hizo esa traducción, puede haberse equivocado o puede haber estado acertado, ¿verdad? Entonces, yo les pongo una advertencia. Cuidado, hay un dicho italiano que sería algo así como traduttore traditore. El traductor es un traidor, básicamente. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que dice la lengua original. Entonces, el traductor podría decir lo que quisiera y nosotros ni enterados, ¿verdad? Por eso, las versiones dinámicas, vamos a ver más la mano del traductor, más la mano de aquel que interpretó ya los textos, y esta interpretación puede haber estado bien, puede haber estado mal. Entonces, esa es la advertencia que yo diría hay que tener con las traducciones de equivalencia dinámica, pero obviamente son buenas traducciones a la hora de entender cosas que no entendemos en una traducción de equivalencia formal. Dijimos que hay otro criterio, y me voy a apurar porque ya son las 12:01 y nadie me avisó, y es que sea fiel al texto original.
La versión tiene que ser fiel al texto original. Y esto quizás es más complicado. Rubén habló mucho de esto el otro día, de cómo nos llegaron los manuscritos de la Biblia, los autógrafos, que son los manuscritos que escribieron de puño y letra los autores inspirados, no los tenemos. No los tenemos. El manuscrito que escribió Pablo no lo tenemos, los que escribió Juan no lo tenemos, lo que escribió Marcos no lo tenemos, lo que escribió Moisés, Esdras, quien sea, no los tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos copias. Y tomando por caso, bueno, esto es lo que decíamos recién, tomando por caso el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se transmitió muy bien, porque tenía una tradición de copistas muy profesionales, y si bien no son manuscritos muy antiguos los que se tenían hasta hace poco tiempo, como lo dijo Rubén, eran manuscritos el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, que más o menos son del siglo X, se encontraron después los rollos del Mar Muerto que coinciden y que son muy antiguos y que coinciden en gran manera con estos manuscritos, lo que habla de una tradición de los hebreos que copiaban muy bien. Pero no surgió lo mismo en el seno del cristianismo, en donde los primeros escribas cristianos no eran escribas profesionales y a menudo no tenían mucho conocimiento del griego. Entonces hay errores de todo tipo. Hay errores ortográficos, hay errores que se deben a una mala visión, posiblemente. No existían los anteojos en aquella época y no había luz artificial. Imagínense copiando algo a mano después de 5 o 6 horas, se metían todo tipo de errores. Hay errores así, involuntarios, errores que son más bien voluntarios, que son agregados, como el caso de 1 Juan 5:7, que intenta hacer una aclaración de lo que dice el texto. Pero llegamos a la conclusión de que de los casi 6.000 o 5.800 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, no hay dos que sean iguales. Todos son distintos. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que tenemos un texto bastante inconsistente del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál manuscrito tomamos como verídico para tomar como base para las traducciones de la Biblia? Bueno, si prestaron atención, el otro día Rubén dijo, no podemos basarnos en un manuscrito. Tenemos que realizar una comparación de los manuscritos. Y entonces sabemos que en la totalidad de la comparación de los manuscritos podemos reconstruir el texto más cercano al original. Recuerden lo que dijo Adrián hace 2 domingos. Él dijo que los manuscritos originales son inerrantes, es decir, que no tienen errores, pero no los tenemos ya, tenemos copias. ¿Quiere decir que la palabra de Dios que tenemos no es inerrante? No, no quiere decir eso. Porque si nosotros comparamos todos los manuscritos, podemos llegar a reconstruir el texto original. Piensen que hay más de, no sé, nadie las contó certeramente, pero las estimaciones de los académicos que estudian esto van entre 200.000 y 500.000 variantes textuales entre los manuscritos. Variante textual quiere decir cuando encontramos cosas distintas, ¿verdad? En un manuscrito y en otro. Esto sería el triple de palabras que hay en el Nuevo Testamento. Es decir, que por cada palabra que tenemos en el Nuevo Testamento hay 3 variantes textuales. Por eso es inevitable comparar los manuscritos y tratar de determinar el texto más aproximado al original. Ahora, para que no se asusten, vamos a aclarar lo siguiente. Y es que el 99% del texto del Nuevo Testamento, y esto no es algo gráfico como el lisoform, que mata el 99,9% de las bacterias, no, esto es certero, de hecho es 99,1,2%, se puede reconstruir sin ningún problema y hay un consenso absoluto entre los académicos que estudian el texto del Nuevo Testamento y comparan manuscritos, a los cuales, como dijo Rubén, se les llama críticos textuales. El 99% de los errores que hay en los manuscritos, que ya vimos son entre 200 y 500.000, son insignificantes. Por ejemplo, como si yo escribiera la palabra hola sin H. Se ve a las claras luces que es un error ortográfico, de tipeo, de lo que fuera. Bueno, la mayoría son ese tipo de errores, que son insignificantes. El 1% restante del texto que no se sabe con certeza, aunque la mayoría por lo general toma ciertas determinaciones, como es el caso del versículo que no estaba, de Juan 5:4 o de 1 Juan 5:7, no afecta a ningún tipo de doctrina. Es decir, no hay ninguna doctrina cristiana, ninguna doctrina que fundamente nuestra fe que se base en algún versículo que está en disputa, que está en duda. Y avanzo rápido porque quisiera dejar tiempo a algunas preguntas. Y terminamos con este versículo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña
a hacer lo correcto. Fíjense todo lo que hace la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña lo que es verdad y nos hace ver aquello que está mal en nuestra vida. Pero para que eso ocurra, tenemos que primero tener confianza en este texto. Y la podemos tener porque sabemos que es consistente. Y si bien no existe una versión perfecta, porque todas las traducciones y versiones son humanas y están sujetas al paso del tiempo y al cambio del lenguaje y al descubrimiento de nuevos manuscritos que arrojen nuevas variantes, siempre tenemos que priorizar que sea entendible. ¿Por qué? Porque si no entendemos la Biblia y si no tenemos una Biblia que sea fiel a lo que decían los textos originales, entonces no va a producir esos cambios y no va a corregirnos. Y si no leemos la Biblia primeramente, todo eso no va a ocurrir. Si nosotros dejamos la Biblia allí relegada en nuestras casas para traer simplemente los domingos un par de horas acá, no va a producir esos cambios y no vamos a tener ese conocimiento de Dios tan importante que decíamos en las clases anteriores y que solamente lo recibimos leyendo la Biblia, estando en contacto de Dios con la manera en la cual Dios se comunicó hacia nosotros y su mensaje que está en este libro. Y para eso lo fundamental es que elijamos la versión que elijamos, que nos guste porque es más fiel al original o porque es la versión en la cual aprendimos los textos o porque nos gusta su lenguaje más actual, que la leamos y estemos en contacto con ella. Y fundamental, y algo que dijo Pablo, que como no hay una versión perfecta, tenemos que comparar, cotejar y preguntarnos críticamente a qué se deben las diferencias. ¿Por qué esta versión tiene un versículo que esta no tiene? ¿Por qué esta tiene una palabra que acá está distinta? Y entonces, en la comparación de las versiones, seguramente vamos a salir mucho más edificados que si simplemente nos quedáramos con una. Bien, me callo yo y los escucho ustedes. Preguntas, dudas, tenemos 10 minutos. 12 para ser exactos. Sí. Bueno, mi pregunta es sobre, recién hablamos de un texto de Timoteo, sobre toda escritura es inspirada por Dios. Entonces eso se lo dijo mucho antes que se compilen los libros, que iba a ser la Biblia. Y mi pregunta es, el texto que vos pusiste, que nos diste para leer en el Apocalipsis, donde dice, yo soy testigo de todo aquel que oye esta palabra, de la profecía de este libro. Si alguno añade, y después dice el otro versículo, si quitare, Dios se iba a enojar. ¿De qué libro está hablando? Bueno, entiendo que hay que entenderlo en su contexto cercano. Ahí Juan se está refiriendo al libro del Apocalipsis. Pero no veo por qué ese principio no puede trasladarse al resto de la Biblia. Es decir, si Dios considera que es grave quitar algo de ese libro puntual, ¿por qué no lo sería quitar de otro? ¿Me explico? O sea, entonces, lo que yo veo ahí es una advertencia a no agregar a la profecía y a no quitar de la profecía. Entonces, muchas veces se ha agregado. El versículo 4 de Juan 5 se ha agregado en algún momento. Ese que vieron de que un ángel removía las aguas del estanque, eso no estaba originalmente y lo sabemos por los manuscritos. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos no lo tienen. Y la evidencia es bastante abrumadora en ese sentido. Es una lectura muy tardía. Pero algún escriba quiso dar una explicación a ese fenómeno extraño de que las aguas se movían. Y se sabe por algunos libros de los judíos, el Talmud y demás, que se tenía esa tradición en los círculos judíos respecto al estanque de Betesda. Entonces la incluyó allí. Tal vez primero como una nota al margen y con el transcurrir de los siglos otro copista ya lo metió en el texto. Lo mismo ocurre con 1 Juan 5:7, en donde vemos que las nuevas versiones, las más modernas, utilizan los manuscritos más antiguos y leemos 3 son los que dan testimonio. Pero hay algunos manuscritos muy tardíos, que agregan la cuestión de la fórmula trinitaria, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora, piensen lo siguiente. De 1 Juan tenemos casi o más o menos 270 manuscritos. Solamente 8 contienen ese versículo con esa fórmula trinitaria. De los 8, 7 lo tienen como una nota al margen. Esto quiere decir que el escriba que lo estaba copiando sabía que era un versículo dudoso o era una glosa, es decir, una explicación que intentaba explicar lo que sigue en el versículo 8, que habla de 3 testigos, el agua, la sangre y demás.
Entonces, además, esos manuscritos son muy tardíos, no son del siglo II, III, IV, V. Son del siglo XV, XVI e incluso XVII, cuando ya no tenía sentido hacer manuscritos porque la imprenta existía hace 200 años. Por lo tanto, los que comparan manuscritos, que se llaman críticos textuales, llegan a la conclusión, dada toda esa evidencia, y que además, en los primeros siglos de la Iglesia, donde el gran tema de discusión era la Trinidad, ninguno de los autores primitivos de los padres de la Iglesia cita ese versículo, lo cual hubiera acabado la discusión, y además las traducciones tempranas de las cuales nos hablaba Rubén, la copta, la siríaca, la pellita, todas esas traducciones que son del siglo II y III, tampoco lo contienen. Dada toda esa evidencia, dicen, este versículo no es original, entonces en nuestras traducciones de la Biblia Nueva no lo vamos a incluir. Hay versículos que están más en disputa y la evidencia no es tan abrumadora, entonces simplemente se hace una llamada y se aclara al lector, esto no está en los manuscritos más antiguos o demás. Ahora, ustedes van a ver, muchas veces van a recibir quizás mails o mensajes de WhatsApp, la nueva traducción viviente es diabólica porque quiere abolir la Trinidad, saca 1 Juan 5:7. Bueno, la doctrina de la Trinidad no se basa en 1 Juan 5:7, se basa en una lectura completa de la Biblia, en donde se puede ver los atributos divinos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde se nos habla de estas tres personas como personas diferenciadas y a la vez las tres divinas, etc. Y podemos ver, y como decíamos recién, en los primeros 4 siglos de la Iglesia, jamás los padres de la Iglesia tuvieron que citar ese versículo para sostener el tema de la Trinidad, y lo argumentaron perfectamente. Por lo tanto, muchas veces son explicaciones que se quisieron agregar al texto y que finalmente, tras copias y copias y copias y copias, algún escriba lo terminó incluyendo en el texto. Imagínense, lo incluyen en el texto y luego de ese texto se hacen 10 copias más, entonces se empieza a difuminar esa versión modificada humanamente. El caso de Apocalipsis, donde está la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional dicen árbol y la Reina Valera dice libro, si ustedes se fijan esos versículos, son versículos en donde la palabra libro se repite muchas veces. Léanlo después. Se repite muchas veces, 5 o 6 veces la palabra libro. Algún copista, no de manuscritos griegos, sino de la Vulgata, posiblemente después de muchas horas de copiar, piensen que esto es el final de Apocalipsis, se confundió la palabra latina lineo, que significa árbol, con la palabra latina libro, que es muy parecida. Imagínense, alguien lee, memoriza y va a su hoja y escribe, y se confunde. Después de escribir el versículo anterior, que menciona muchas veces la palabra libro, se confunde 2 palabras que son similares. Y esa copia se hizo bastante popular luego porque fue nuevamente copiada y copiada y copiada. La Vulgata latina incluía la palabra libro en vez de árbol. ¿Y qué pasó? Cuando Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI, como dijo Rubén, compiló el texto griego, para el cual solamente usó 6 manuscritos y bastante tardíos, no tenía los versículos finales de Apocalipsis. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la Vulgata latina y en vez de traducirlo del griego, de un manuscrito griego que no tenía, lo tradujo del latín, de la Vulgata, arrastrando ese error, a la versión griega, lo tradujo al griego. Y es así que ese error se replicó hasta prácticamente la modernidad, donde ya se puede rastrear dónde estuvo el origen del error y las nuevas versiones traducen árbol en vez de libro, lo cual para mí es gratificante, porque si allí se dijera que alguien que está escrito en el libro de la vida puede ser borrado, bueno, a mí me haría temblar un poquito, ¿verdad? Nos estaría hablando de que la salvación se puede perder, sin embargo simplemente está hablando de que aquel que prácticamente no es un discípulo auténtico del Señor y que está dispuesto a quitar cosas del libro de la profecía, está privado de aquellas bendiciones celestiales de las cuales habla el libro. Preguntas, comentarios. Del latín, ¿no? Que todo está escrito en latín. Sí. ¿De dónde salió eso? Porque si no hay ningún escrito ni nada en latín. Bien, el latín es una traducción. Eso lo vimos el domingo pasado. Fue escrito en griego y en hebreo, pero nosotros tenemos que entender que si bien el griego era la lengua más popular durante lo que se conoció como helenismo, siglo II, I antes de Cristo, I después de Cristo, y en algunos sectores siguió, ya para esa época el idioma que se hablaba en el Imperio Romano era el latín. Entonces se necesitó traducir la Biblia al latín. Decime.
Pero el latín solo se hablaba en lugares y para personas muy específicas, no sé si me explico. Bueno, durante el helenismo, es cierto lo que decís, el latín era la lengua oficial de Roma, pero la gente hablaba en griego. La gente hablaba en griego, pero eso es en el siglo I. La historia prosiguió y el helenismo no siguió, no se seguía hablando griego. Y mucho menos en Europa, sí se seguía hablando griego en determinados lugares. Por ejemplo, en lo que es Asia Menor, donde está Turquía, que de hecho se siguió utilizando el griego hasta prácticamente el fin de la época medieval. Allí se estableció el Imperio Romano de Oriente, se conoce, ¿no? Se estableció la ciudad de Constantinopla y se seguía hablando griego, pero en el resto del mundo no. En Europa se hablaba latín. Un latín que no era el clásico, sino que era más vulgar, ¿está bien? Y por eso se vio la necesidad de traducir la Biblia a la lengua de la gente. Y ahí surgió la Vulgata. Vulgata significa, es vulgar, ¿verdad? Es el idioma que hablaba la gente. Entonces, funcionó muy bien eso, pero ¿qué pasó? El Imperio Romano cayó en el 476 y los pueblos bárbaros invadieron todo el Imperio Romano y sus lenguas se empezaron a mezclar con el latín y empiezan a surgir las lenguas que conocemos hoy en día. Entonces, esa versión latina y el latín en sí quedó como una lengua muerta, pero la Iglesia la había acuñado prácticamente como una versión sagrada, canónica, por lo tanto se siguió utilizando en las misas, para todo lo litúrgico, incluso todos los escritos de los padres de la Iglesia de esa época están en latín, pero ya la gente no hablaba en latín. Entonces, ¿hubo una época en la cual la gente hablaba en latín? Sí, por eso se tradujo la Biblia en latín, pero después la gente no habló más en latín. Y allí surgió el problema del código, ¿verdad? Una versión que estaba completamente obsoleta porque la gente no la podía entender, solo la podían entender muy pocas personas que habían tenido formación en ese sentido. ¿Responde más o menos a la pregunta? Estaba en latín supuestamente para que todos entendieran en ese momento. Ahora, al pasarse, cambia el código. Exacto. Exacto. A ver, el latín pasó a ser una lengua muerta. ¿Viste que hablamos de lenguas muertas y lenguas vivas? El latín, cuando los pueblos bárbaros invaden el Imperio Romano, pasó a ser una lengua muerta. Y la Iglesia, o parte de ella, no se pudo adaptar a ese cambio. Y siguió utilizando durante más de 1000 años una versión que estaba en una lengua que nadie hablaba, que solamente los clérigos lo podían hablar. Pregunta, ¿cuál sería hoy la Biblia que nos acerque un poquito más al texto original? Bien, yo te diría, y viste que hablamos de algo que se llama crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La comparación de manuscritos. Es la comparación de manuscritos para determinar cuál es el texto más certero. Los críticos textuales lo que hacen es comparar todos los manuscritos, un trabajo sin duda colosal, ¿y qué hacen? Producen un texto griego. ¿Qué es esto? Nuevo Testamento en griego, ya teniendo en cuenta los 5.800 manuscritos. Van sacando ediciones que salen cada 10 años más o menos con los nuevos descubrimientos de manuscritos. Esta ya es media vieja. Entonces, los nuevos traductores de la Biblia van utilizando esas ediciones y se basan en lo que ya los críticos textuales determinaron. Las traducciones más modernas están más cercanas al texto que podemos considerar más próximo al original. Sin embargo, los cambios no son tantos, son versículos muy puntuales. Y no solo tenemos que tener en cuenta, en todo caso, el texto original, sino también el criterio de traducción que se utilizó. Entonces, yo te diría que la Biblia de las Américas, que mencionó Rubén, por ejemplo, se basa en los avances de la crítica textual y a su vez es una traducción muy literal, es decir, por equivalencia formal. Es una muy buena versión. Pero eso no inhabilita las otras versiones. Yo diría que depende para qué querramos la versión. Yo no le daría una traducción de equivalencia formal a una persona que está recién empezando a leer la Biblia o que está recién empezando a leer incluso. A un chico, ¿le daría una versión como la Reina Valera a mi hija de 6 años? Y posiblemente no, le trataría de dar algo con un lenguaje que ella pueda entender, porque en definitiva lo que a mí me importa es que se entienda. Y tenemos que entender que las comisiones que traducen las Biblias son gente que sabe mucho, o sea, no son amateurs que se pusieron, y están más de 10 años en algunos casos, a veces más, debatiendo y debatiendo y debatiendo sobre cuál es la mejor forma de traducir y qué dicen los manuscritos. Por lo tanto, el producto final que vemos
ya sea en la Reina Valera, ya sea en la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, son el resultado de un proceso muy detallista y en general no diría yo que alguna de ellas es mala, o sea, esa gente sabe mucho más que yo, como para que yo pueda andar juzgando de esa manera su trabajo. ¿O acaso acá alguien lee griego, lee hebreo, estuvo en contacto directo con los manuscritos? No, bueno, esa gente sí. Recuérdame un poco, la inerrancia no me está quedando clara. La idea de inerrancia es, ¿creemos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios? Bien. ¿Dios se equivoca? Bien. Entonces, lo que Él reveló no puede tener errores. Ahora, eso es 100% real para los manuscritos originales, ¿verdad? Los cuales no tenemos. Tenemos copias que se fueron introduciendo errores, es cierto, pero son errores en la mayoría de los casos insignificantes. Faltas de ortografía, errores de puntuación, cosas por el estilo, que no afectan el mensaje en sí. ¿Me explico? Ahora, y para tu tranquilidad, en base a la comparación de todos los manuscritos, es muy fácil determinar el texto casi idéntico al que salió de puño y letra de los autores bíblicos. Entonces, ¿podemos decir que nuestra versión es inerrante? Sí y no, en cierto sentido. La traducción no es inerrante, porque Dios inspiró al autor bíblico, no inspiró al traductor. Entonces, siempre lo mejor va a ser una comparación de lo que distintos traductores determinaron y en esa comparación hacernos preguntas y nosotros pensar críticamente a qué se deben esas diferencias. Pero yo diría que en lo que es doctrinal, en el mensaje de la Biblia, no hay ningún error, porque realmente los problemas de transmisión textual tienen que ver más con cuestiones, como te decía, de la tipografía, la puntuación, y hay algunos pasajes que están en duda, es cierto, pero que son pasajes que no afectan a ninguna de nuestras creencias. No sé si me explico. Como ese pasaje de el ángel que sacudía las aguas en el estanque. ¿Afecta alguna de nuestras creencias? No. ¿Establecimos alguna doctrina nosotros de nuestro credo de fe en base a ese pasaje? No. No es más que una aclaración literaria. ¿Se entiende más o menos? Creemos que la Biblia no contiene errores, pero en sus manuscritos originales. Por lo tanto, es que tenemos que ser tan cuidadosos de las traducciones, de las versiones y demás. Creo yo que en una comparación de distintas versiones y de distintas traducciones, siempre vamos a estar más cerca de entender qué es lo que dijo el autor original que si simplemente nos quedamos con una.